We can see there we have the meridian line on our telephone with the navigation, and we walk over there. You will see the west longitude is changed to 0. So, and then actually west should be changed to east. So let's take a walk. It's going down now, 160. We're on the meridian line, but it's not 0. It should be 0 now. This is the meridian line. That's not correct. It should be 0 here. It's stuck at 150. The actual line is then. Yes. We have our mobile phone here with navigation system. So there where you see the ball, there's the real meridian line. We figured out that where the meridian line was, the western hemisphere was 150. So here it's 40. So we're going to turn around and going to walk more to the east and then wait until it says 0. There we go. 3, 2, yes. That's 0. Yeah. And now it's changing into an E. That's funny. It's a bit delayed, I think, isn't it? Yeah, right. That's true. All right, now we're on the east. Now, all right, now on the west again. That's 0. That's it. That's it. This is it. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Para este video, la separación del cielo y de la tierra será primordial. Nuestra propuesta es que nos han programado a querer imaginarnos el mundo en un mapa o globo terráqueo como si pudiéramos estar afuera de esto que llamamos tierra y demarcar tierras y aguas. Alright, here's what looks like an objective image of the world. This is Google Earth, and it's a circular image, so it gets around the big problem of trying to portray the world on a flat surface. Now, you have a lot of reservations, don't you, about Google Earth? Yet, to many people, it's a wonderful application. It is great technology, and that's what I first thought when I started doing the work on it. But I do now think that because of the way in which they have bought up so much of the data, which they fed into this geospatial application, is what they call it, they are monopolizing maps online. If you go online and you're using maps, you are probably using a Google map. And there's also some sort of sinister and worrying dimensions to Google because they buy Earth Viewer, which is the application, and that is funded by the CIA. ¿Qué tal si te dijéramos que toda esa demarcación en Google Earth está validada por información astronómica u observación del cielo? Sin embargo, casi nunca nos hablaron de astronomía, astrología u observación celeste en el sistema educativo. Y si lo mencionaron o enseñaron siempre fue en función de la idea de salir de esto que llamamos Tierra para crear una imagen material de cómo se vería desde afuera con todo lo relativo al sistema solar, planetas y espacio. El video de hoy es para tratar, sin importar en lo que estamos parados como Tierra, lo que vemos en el cielo de manera 2D. Decimos 2D porque no tenemos la manera para ver los astros de manera 3D. Tampoco podemos afirmar de qué está compuesta la luz que vemos de una estrella, del sol o de la luna. Solo sabemos que aparecen en nuestro cielo cíclicamente y en tiempos repetitivos. Hemos escuchado la frase, como es arriba es abajo, pero es una frase que puede confundir si no se provee un contexto. Para el video de hoy queremos dejar claro que el ver las estrellas, planetas, sol y luna no define la superficie en la que estamos parados. Por eso dijimos anteriormente que separaremos el cielo de la tierra para lo que presentaremos hoy. Ahora pensemos por un momento en esta nomenclatura: grados, minutos, segundos. ¿Por qué para hablar de coordenadas tenemos que incluir minutos y segundos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué tiene que ver el tiempo en localizar un lugar en un terreno? El sistema de coordenadas te hablará de dos términos: latitud y longitud. Ya hemos hablado de latitud en otros videos, pero lo mencionaremos rápidamente. El número de grados en una latitud es básicamente el grado de elevación del polo celeste, ya sea norte o sur, de un lugar específico. Por ejemplo, diríamos que México está a una latitud de 20 grados norte, pero realmente debería decirse que en México podemos ver la elevación del polo celeste norte a 20 grados. Otro ejemplo es que Buenos Aires está a una latitud de 34 grados sur, pero realmente debería decirse que en Buenos Aires podemos ver la elevación del polo celeste sur a 34 grados.
Espero que notemos que la latitud ha sido impuesta como algo terrestre, pero realmente es celeste. Término meridiano, un término que le corresponde al otro término de coordenadas geográficas, la longitud. Según el sitio etimologías.dechile.net se afirma que la palabra meridiano viene del latín meridianus, adjetivo, que quiere decir relativo al mediodía. Meridianus viene de meridies, mediodía, la mitad del día, palabra que viene de medius, medio, y dies, día, que formó un compuesto que primero fue medi-dies, y que por disimilación de dos consonantes iguales demasiado próximas, nos dio meridies. Los romanos llamaron también meridianus a la línea central de la esfera de sus relojes de sol, con la que coincidía la sombra del gnomon al mediodía. Una cosa muy importante acá es que el origen de la palabra es un adjetivo. Se convierte en sustantivo más adelante cuando se transfiere del cielo a la tierra, pero volviendo al origen de ser un adjetivo. Hagámonos la pregunta, ¿qué describe ese adjetivo? ¿Describe o es relativo al mediodía? ¿Y qué es realmente el mediodía? Muchos dirían es cuando son las 12 mediodía. ¿Qué tal si te dijéramos que no lo es? Las delimitaciones de zonas horarias se estandarizaron que el mediodía sea cuando un reloj marque exactamente 12 mediodía. Sin embargo, en la realidad, es el momento en el que el sol se observa en el medio cielo o el punto más alto a donde quiera que te encontres. Ya que hablaremos de Greenwich más adelante, usaremos el observatorio Greenwich para la siguiente demostración, y la fecha del 20 de marzo, que es el equinoccio de marzo, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Como se puede ver en la animación, iniciamos exactamente en el punto más alto del sol o en su adjetivo de mediodía, un 20 de marzo de 2022 a las 12 horas 7 minutos y 28 segundos. Vemos cómo el sol a la misma hora en los días siguientes se va moviendo de posición y no exactamente en la línea de meridiano, sino que va formando lo que hoy llamamos un analema. Ahora, si todas las ubicaciones experimentan localmente un momento de meridiano o de mediodía, ¿qué tiene el meridiano en Greenwich de especial que no tengan los otros? La mejor conclusión a la que podemos llegar es que la escogencia de Greenwich como meridiano cero fue el resultado de una agenda globalista para estandarizar el tiempo y hacer que todos los países se sincronizaran a un solo meridiano cero y por ende las horas reflejaran un tiempo solar medio, es decir, un tiempo solar promedio y universal por igual para todos. Según la Enciclopedia Británica se nos dice del meridiano cero lo siguiente: el meridiano de Greenwich, línea imaginaria, utilizada para indicar la longitud cero que pasa por Greenwich, un distrito de Londres, y termina en los polos norte y sur. Una conferencia internacional celebrada en Washington DC en 1884 designó el meridiano que pasa por el centro del instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich como el meridiano inicial de longitud. El observatorio, rebautizado como Royal Greenwich Observatory, se trasladó a Hailsham, East Sussex, durante la década de 1950, pero el sitio original sigue sirviendo como ubicación para la longitud cero. Pongamos mucha atención al que nos aclaren que es imaginaria, y no solo imaginaria, sino que pasa por Greenwich. Ahí mismo nos están diciendo que es una marca en el cielo. Según la conferencia celebrada en Washington en 1884, se nos dice el meridiano que pasa, y no solo eso, que pasa por el instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich. Hasta acá espero que nos quede claro que hacen observación del sol en el observatorio, valga la redundancia, de una manera continua para poder hacer ajustes. La pregunta sería, ¿qué tipo de ajustes? ¿Ajustes de qué? Muy posiblemente a los ajustes que hay que hacer cuando el día solar no corresponde al día sideral y de cómo tenemos cosas como la precesión de equinoccios, donde el sol se va desfasando de la esfera celeste paulatinamente, pero con diferencias imperceptibles en un año. Estas diferencias imperceptibles se pueden notar mejor en un rango mayor de años. Si pudiéramos deducir más, aquella ubicación donde se observa el sol continuamente y vaya detectando cualquier desfase y a la vez sea capaz de centralizar los datos, posee las cualidades de ser meridiano cero. Washington DC lo fue una vez. Isla Hierro en Islas Canarias lo fue una vez también. Y Roma lo fue una vez. Y así otros. Estos meridianos cero fueron la base para la cartografía para los que fueron usados.
Por los nombres de las ubicaciones, cada uno de ellos representó intenciones de referencia a un meridiano cero del país o región que tuviera cierto dominio mundial. Por cierto, la gran mayoría en el hemisferio norte. Eso nos recuerda a dejar al sur de lado y forzar un imperialismo norte, pero eso es otro tema. El mismo texto nos dice que movieron la instrumentación de medición solar a otro observatorio localizado en Hailsham, East Sussex, el cual, después de indagar, está movido a una longitud más al este. Ya que volvemos a hablar de longitud, regresemos a los 3 números de una longitud: grados, minutos y segundos. Pensaríamos que para Greenwich debería ser 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, ¿no? Sin embargo, como la persona del video introductorio demostró, los GPS mostraban un desfase. La longitud del observatorio Greenwich en estos momentos es 0 grados, 0 minutos, 1,8 segundos oeste. Y el centro de ciencias del observatorio, que es el lugar a donde movieron los equipos de Greenwich, está en la longitud de 0 grados, 20 minutos, 44,23 segundos este. Esto sería unos 20 minutos de diferencia hacia el este. ¿Por qué moverse hacia el este? ¿Tendrá que ver con el desfase hacia el este del que habló la persona en 2007 del video introductorio? Antes de continuar, cabe recalcar que una longitud no son solo grados, sino los minutos y segundos. Anteriormente nos hicimos la pregunta, ¿por qué para hablar de coordenadas tenemos que incluir minutos y segundos? ¿Qué tiene que ver el tiempo en localizar un lugar en un terreno? Aunque estos minutos y segundos en una coordenada parecen ser diferentes a los minutos y segundos que conocemos en un reloj, están estrechamente entrelazados. Los minutos y segundos de una coordenada usan un sistema sexagesimal, que es una unidad de medida angular. Se dice sexagesimal ya que es de una base de 60, de ahí que tenemos 60 minutos para completar un grado y 60 segundos para completar un minuto. Si nos vamos a la definición de longitud que nos da cualquier fuente oficial, se nos dice que es la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto al meridiano principal. Siguiendo con la definición del meridiano cero, la Enciclopedia Británica continúa diciendo: como primer meridiano, la línea norte-sur en Greenwich se utiliza como referencia para todos los demás meridianos de longitud, que están numerados al este o al oeste de ella. El meridiano de Greenwich también sirve como base para el sistema de zona horaria estándar del mundo. El tiempo solar medio en Greenwich ahora se llama tiempo universal, y anteriormente se llamaba tiempo medio de Greenwich. En teoría, la hora estándar se adelanta sucesivamente una hora en cada 15 grados de longitud oeste del meridiano de Greenwich y una hora más tarde en cada 15 grados de longitud este. Algo para recalcar acá es el uso del término zona horaria estándar. Estandarizar todo el mundo bajo un sistema de tiempo fue la agenda global en 1884, pero luego nos dicen del tiempo solar y que ahora llaman tiempo universal. Una vez más, un término globalista que evoca algo así como: nosotros determinamos el tiempo, cada área en el mundo individualmente no. Luego nos hablan de la hora estándar y que una hora representa 15 grados. Si el Sol hace un recorrido circular, dividir un círculo en secciones de 15 grados nos daría 24 secciones de 15 grados, y esto representaría las 24 horas del día, que es básicamente lo que los babilonios hicieron, sin darle crédito a ellos, obviamente. En relación al término solar medio mencionado en el texto, según la misma Enciclopedia Británica, es el que es registrado por la mayoría de los relojes como el tiempo solar que se mediría mediante la observación si el Sol viajara a una velocidad aparente uniforme a lo largo del año en un lugar de, como lo hace en realidad, a una velocidad aparente ligeramente variable que depende de las estaciones. Con toda esta terminología haremos un repaso con nuestras interpretaciones para poder entender esto mejor. Número 1. En cada ubicación en la Tierra se debería observar el Sol a una velocidad aparente ligeramente variable, que depende de las estaciones. Número 2. Hay un momento de mediodía que es el punto más alto del Sol y que se da en el meridiano cero local. Número 3. Cada día debe haber una ligera variante en el movimiento del Sol. Número 4. Realmente lo de los números del 1 al 24 en nuestros relojes hoy en día es una estandarización del tiempo para que cada hora sea exacta y uniforme una de la otra. Número 5. Pero si usáramos un reloj solar y lo comparáramos a un reloj moderno, la referencia de la sombra daría horas ligeramente variadas en un día particular. Y número 6.
Si estamos hablando de grados, minutos y segundos, en lugar de medir en kilómetros, para ir a otro lugar, ya sea este u oeste donde estamos, se crearon las zonas horarias no solo para el tiempo estándar, sino para referenciar distancia, independientemente del sistema métrico. Aun cuando hubo una agenda para estandarizar el tiempo, y por ende calcular distancias de un lugar a otro usando coordenadas, no hay duda que todo nos lleva al cielo, como por ejemplo lo que hicieron los babilonios. Y aquella vaga idea de que una coordenada es una marca terrestre parece haber sido desinformación, ya que la referencia a estos datos del sistema sexagesimal nos apunta a la observación celeste. De ahí que la labor de un observatorio es vital para mantener la estandarización más exacta posible, tanto del tiempo como con las coordenadas. Es básicamente una transferencia del cielo a la tierra. Es lo que nos interesa. 26 segundos por año. Esto de que tenemos 365 días, 366 en un año bisiesto, ha sido un intento de poder concordar el Sol con el movimiento de la esfera celeste, pero por más que se hace, nunca se va a llegar a un punto exacto, siempre va a haber un desfase. Bueno, acá dice que su sistema sigue fallando 26 segundos. Para el año 4909, el calendario gregoriano estará finalmente un día completo adelantado del año solar. Entonces, estas diferencias de segundos se van a poder finalmente encontrar en un punto exacto en el 4909, pero un día, y ese día se va a tener que atrasar. El punto es que hay desfases, sí. El Sol tiene la desventaja que no marca un año completo con el resto de las estrellas, entonces esta necesidad de calibrar cada año, como lo vamos a ver ahorita en un rato, es necesario. Quería mostrarles esto porque los navegantes del pasado usaban almanaques, y hay almanaques cada año. ¿Por qué cada año? Porque las coordenadas cambian, las estrellas se desfasan. Como hemos hablado, este movimiento al que le llaman precesión de equinoccios, creemos que no se da a nivel de terreno, se da a nivel del cielo. Y por ende, una actualización de medidas cada año es necesaria. Vayámonos a esta parte de la Conferencia Internacional de Meridianos. Dice por acá que resultó en la recomendación del meridiano Greenwich como el estándar internacional para la longitud de 0 grados. Esto es como Estados Unidos estaba batallando, entre comillas, porque cada lugar tenía su hora. Aquí compararon, dicen, ok, al mediodía en Washington, esas eran las horas en todos estos lugares. Ve que cada lugar tenía su propia medición. Esto me dice que quizá la gente local logró entender eso y hacían su, ok, eso es nuestro mediodía, es esta hora, ¿no? O es esta posición del sol al sur. Entonces esto es lo que preocupaba. ¿Cómo hacemos para coordinar y globalizar los tiempos para que no tengamos problemas con los ferrocarriles y el asunto de transporte? Pero esto sí nos pareció importante, porque esto demuestra que cada lugar tenía su propia manera de medir el tiempo topocéntricamente. Volvemos a este concepto de que Greenwich ya no es el meridiano cero. Dice que el meridiano internacional de referencia, IERS, Reference Meridian, o IRM, también denominado International Reference Meridian por su denominación en inglés, es el meridiano principal longitud cero, establecido por ¿quién? Se llama International Earth Rotation and Reference Systems Service, o IRS. Vamos a ver un documento de ellos en un rato. Pero ellos básicamente, bueno, la traducción en español es Servicio Internacional de la Rotación. Bueno, pero ¿la rotación de qué? Y del sistema de referencias terrestre. Esto hay que prestar atención, referencia terrestre. La transferencia de lo que ha sido tomado en la esfera celeste es hacia el terreno, pero todo se ha tomado por siglos en el cielo. Seguidamente empezaremos con el primer documento oficial. Fue escrito en el 2015 y el título es ¿Por qué el meridiano de Greenwich se movió? Hemos marcado algunas partes para compartirles a ustedes. Y el otro documento se llama Convenciones del IRS, y va en la fecha 2003, de los cambios que han surgido en cuanto a GPS, a coordenadas, y van a ver que el gran secreto es la observación celeste. Empezaremos con la introducción del primer documento del por qué el meridiano de Greenwich se movió. Dice que en 1884 la Conferencia Internacional de Meridianos recomendó que el primer meridiano, para ser empleado como un cero común de longitud y estándar de cómputo del tiempo en todo el mundo, pasara por el centro del instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich. Entonces hasta aquí podemos ver que Greenwich tiene observatorios, el meridiano pase y de ahí se saque pues la hora o el meridiano cero para el resto del mundo. Hoy los turistas que visitan su meridiano deben caminar hacia el este aproximadamente 102 metros antes de que sus receptores de navegación por satélite, esto queda en duda por cierto, indiquen la longitud cero. Entonces tenemos un desfase, ¿no? Bueno, seguidamente dice por acá, este desplazamiento puede explicarse por la diferencia entre las coordenadas astronómicas
Y a partir de acá queremos que presten atención a las veces que este documento repetirá cosas como astro, astronómicas, celeste, estrellas, observación, y geodésicas, la desviación de la vertical en dirección este-oeste en Greenwich y la condición impuesta de continuidad en el tiempo que astronómico. Una vez más, ¿hay un tiempo astronómico? Pensábamos que era un tiempo terrestre, no, es un tiempo astronómico. Las coordenadas de los receptores de navegación por satélite se proporcionan en marcos de referencia relacionados con el marco de referencia geocéntrico introducido por el Departamento Internacional de la Hora, BIH, en 1984. Ahora, más adelante en este documento se nos muestra la vista aérea de lo que es, ¿no? Acá tenemos la línea que supuestamente se marcó en el 84 de Greenwich, donde está el observatorio. Sin embargo, el que camina hasta acá se va a dar cuenta de que va a marcarse el meridiano cero. Entonces estamos hablando que celestemente esto se ha ido moviendo, pero nos han dicho toda la vida, por lo menos a nosotros nos programaron a que era una marca en el terreno. Acá se habla de métodos para determinar la longitud y la rotación de la Tierra. Dice por acá, los instrumentos ópticos tradicionales para medir la rotación de la Tierra incluían tubos cenitales visuales y fotográficos, circuncenitales, astrolabios de Danjon y telescopios de tránsito como el Airy Transit Circle. Estos instrumentos midieron el tiempo sideral local. Prestemos la atención a esta parte, sideral local, observando el cielo con toda esta instrumentación, mediante el paso de estrellas de reloj. Todas esas estrellas que tenemos en nuestro astrolabio, importantes, que se ven a simple vista, especialmente designadas a través de un plano de referencia establecido en parte por la dirección local de la gravedad. Obviamente están agregando aquí gravedad como para darle esa firma oficial, pero lo que nos llamó la atención es local. Entonces desde Greenwich usan toda esta instrumentación para medir el tiempo sideral local. Acordémonos que hay una diferencia de unos 4 minutos entre lo que el sol tarda en terminar un día con lo que el resto de las estrellas lo hacen, que es el tiempo sideral. Aquí les están llamando estrellas de reloj. Están continuamente midiendo para poder sacar este desfase y actualizarlo cada año, como veremos más adelante. Debido a discrepancias significativas entre las primeras transmisiones de señales horarias de radio, el Departamento Internacional de la Hora se estableció en el Observatorio de París en 1912 para ayudar a coordinar las oficinas nacionales de la hora. Entonces, desde París en 1912 coordinaban con todos los países para ir estandarizando la hora y mejorar las longitudes a nivel mundial. Entonces, desde ese momento se han ido, digamos que, depurando para tener una coordenada más exacta, pero si lo están haciendo con estrellas, quiere decir que hay un desfase y actualizarse cada año es necesario. Más adelante dice, a los efectos del cronometraje global del Departamento Internacional de la Hora, el Observatorio de Greenwich fue reemplazado en 1929. ¿Reemplazado? Por una construcción estadística conocida como el Observatorio Medio, del cual Greenwich se convirtió en uno de los muchos contribuyentes. Esto fue sorpresa porque parece que se sobreentiende que Greenwich ha sido el único, pero no, hace más o menos 100 años se convirtió en uno de los contribuyentes, pero hay otros puntos donde se hacen observaciones y se ponen como un promedio, por eso se llama observatorio medio, la idea de que muchos contribuyan. La formación de GMT, ahora llamado tiempo universal, a partir de este observatorio medio, involucró correcciones adoptadas a los datos aportados y pesos que podían cambiar anualmente. Ya queremos la pausa. Todos los años se actualizan, todos los años hay almanaques náuticos. Todos los años hay un set de coordenadas que se distribuyen a los GPS. Hace 100 años no lo hacían así, pero una vez que se empezó a globalizar el mundo, el actualizar las coordenadas por medio de observación celeste fue necesario. Dice por acá, los retrasos en el análisis del movimiento polar del Servicio Internacional de Latitud hicieron que fuera poco práctico para el Departamento Internacional de la Hora corregir el tiempo universal para el movimiento del polo de rotación hasta mediados del siglo XX. El tiempo universal observado desde un observatorio determinado se designó como UT0, mientras que la escala de tiempo astronómico distribuida corregida para el movimiento polar se conoció como UT1. Entonces, marcamos aquí movimiento polar, pero nos están diciendo que tiene que ver con tiempo astronómico y que se observan desde observatorios y que era poco práctico. Ahora vamos a ver esto de movimiento polar, porque quisimos ver, bueno, ¿a qué se refieren con movimiento polar? Nos fuimos a Wikipedia, pero sabemos que hay mucha desinformación ahí. Ya les mostraremos por qué lo escogimos así. Dice, se denomina movimiento polar el desplazamiento que experimentan los polos, ¿qué? Celestes.
no terrestres, celestes, de la Tierra con respecto a los polos geográficos. Entonces ven acá que hay una dependencia de lo que nos dice el cielo y lo transferimos a la Tierra, como consecuencia de minúsculas desviaciones en el eje de rotación terrestre. Estas desviaciones son debidas a pequeñas fluctuaciones en la geometría del planeta o en su distribución de masas, bien sea por los desplazamientos diarios de masas de agua, debido a las mareas, a cambios en la acumulación estacional de nieve, o a otros efectos de origen incierto. Para generar el bamboleo de Chandler, que es lo que les hemos hablado como de un trompo, lo hablamos también en la astrología inca, es necesaria una excitación recurrente. Se ha sugerido que la actividad sísmica, el movimiento de las aguas subterráneas, la carga de nieve o la dinámica interanual atmosférica son fuerzas recurrentes. La excitación atmosférica parece ser el candidato más probable. Aquí es donde nos dimos cuenta que son simplemente teorías, no han sido comprobadas, pero hay un consenso científico que la excitación atmosférica es el candidato más probable. Otros proponen una combinación de procesos atmosféricos y oceánicos, siendo el mecanismo de excitación dominante las fluctuaciones de la presión del fondo del océano. De todo ese montón de cosas que nos hablaron al principio que quedan irrelevantes, el consenso es que la excitación atmosférica es lo más probable. Luego por acá dice que es una teoría. Ahora existe un acuerdo general de que el componente anual del movimiento polar es un movimiento forzado excitado, predominantemente por la dinámica atmosférica. Existen dos fuerzas externas para excitar el movimiento polar: los vientos atmosféricos y la carga de presión. O sea, todo se da arriba del terreno. El componente principal es el forzamiento por presión, que es una onda estacionaria de la forma y obviamente que nos dan la forma matemática, pero lo que nos interesa más es esto. Wikipedia sí da la referencia al documento científico que comprueba esto. Entonces, la entrada de Wikipedia empieza dándonos diferentes teorías, pero al final confirman que el consenso científico es que se da arriba en la atmósfera. Pero ya después dice, en 1988, el VIH y el Servicio Internacional del Movimiento Polar, sucesor de ILS, fueron reemplazados por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, el IERS, que asumió la responsabilidad de mantener los marcos de referencia terrestres y celestes consistentes con la Tierra, parámetros de orientación que publicaba de forma rutinaria. Entonces vemos que ya para 1988 eso se empieza a estandarizar más. Dos departamentos se convierten en uno solo, que es el IERS. Y ya en la conclusión nos llamó muchísimo la atención esto. Primer meridiano astronómico a través del instrumento de IRI, que está alineado con la gravedad local. Otra vez volvemos a la local o al topocentrismo, y la gravedad simplemente la agregan ahí para darle la firma oficial. Extendidos hasta el infinito. Eso nos llamó también mucho la atención. ¿Infinito? Extendidos hasta el infinito, estos planos meridianos paralelos barren las mismas estrellas simultáneamente, de modo que ambos planos indican el mismo tiempo astronómico. Entonces, todo este cálculo de las horas, de las coordenadas, depende del cielo. Y por eso es que nos mencionan estrellas, nos mencionan astronómicos, nos mencionan observación, nos mencionan observatorios. Pero nunca nos dicen eso. Y ya para cerrar, vamos a irnos a este documento oficial: las convenciones del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Ahora la pregunta es, ¿cuál tierra se refieren? Fue en el 2013. Algo importante de rescatar es que el observatorio naval. Una parte del texto en este documento dice: suponiendo que el error en la tasa de precesión es absorbido por los movimientos propios de las estrellas, la incertidumbre en la posición del polo FK5 relativo al polo medio en J2000.0, estimado de esta manera, es de más 50 más. Por lo tanto, el polo celeste, estrella celeste, así le llaman, ICRS, es consistente con el del EFK5 dentro de la incertidumbre de este último. Dependen de las estrellas para estas calibraciones. Ahora, esto del J2000 es algo que queremos también abarcar acá. Dice que el equinoccio y la época estándar utilizados actualmente es el J2000.0, que es el 1 de enero del 2000 a las 12. El prefijo J indica que es una época juliana. El equinoccio y época estándar anterior era B, 1950, con el prefijo B, indicando que era una época beseliana. Antes del 84 se usaban equinoccios y épocas besilianas. Desde entonces se han utilizado equinoccios julianos y épocas. Básicamente quisieron una foto de la esfera celeste y la llamaron J2000, y con esa van viendo, bueno, estamos en el 2022, cuánto han variado las estrellas desde esta foto que tomamos. Por eso es que se mencionan J2000. Extractos del texto donde vemos celestial, 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 sistema celestial, ascensión. No nos hablan de tierra, nos hablan de cielo. Y este dice
Resolución B1 titulada Definición del sistema de referencia celeste, baricéntrico, y sistema de referencia celeste geocéntrico. Ha renombrado estos sistemas como sistema de referencia celeste, bueno, y que cambiaron el nombre respectivamente, y ha especificado un marco general para expresar su tensor métrico y definiendo transformaciones de coordenadas en el primer nivel post-newtoniano. Pero volvemos. Esto sonará un poco técnico, pero un documento oficial que se encarga de los usos horarios, las coordenadas y todo este sistema nos hablan de celeste y coordenadas. Después, más adelante en el documento dice definición del polo intermedio celestial, no terrestre. Aquí tenemos que había un polo de efeméride celestial, pero que no se está tomando en cuenta porque ahora lo quieren hacer todo centralizado por datos. Acá también vemos que se dice celestial, el polo intermedio celestial, que se llama el CIP, el sistema de referencia celestial geocéntrico. De nuevo, celestial 2 veces y vemos acá que se menciona CIP, astro, una vez nada más terrestre y lo demás es CIP y también astro. Dice por acá que el polo intermedio celeste sea el polo cuyo movimiento se especifica en el sistema de referencia celeste geocéntrico, que el movimiento del polo intermedio celeste en el sistema internacional de referencia terrestre, entonces el sistema internacional de referencia terrestre tiene un polo intermedio celeste. Se ha proporcionado por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que este nombre de rotación de la Tierra tiene que ver mucho con la observación celeste de ese polo. A través de observaciones y modelos astrogeodésicos apropiados que incluyan variaciones de alta frecuencia, que para obtener la máxima precisión, las correcciones de los modelos para el movimiento del polo intermedio celeste en el ITRS pueden estimarse utilizando los procedimientos especificados por esta institución, y que esto se ha puesto en marcha el 1 de enero del 2013 y a partir de ahí hasta ahora es como se maneja esta calibración del movimiento paulatino de estrellas, que no se nota, pero si lo ponemos en un rango de 100 años o 200 años sí hay una gran diferencia. Entonces es necesario volver a estandarizar todo en una nueva foto como hicieron con el J2000. Aquí otras cosas que hablan, dice el tiempo universal coordinado. La definición del tiempo universal coordinado se basa en ¿qué? En la observación astronómica de la escala de tiempo UT1 para introducir segundos bisiestos. Volvemos al calendario gregoriano. Hay que ir calibrando esto año a año. Que los imprecedibles segundos intercalares afecten a los modernos sistemas de comunicación y navegación. Obviamente, que las observaciones astronómicas proporcionan una estimación precisa, observaciones astronómicas de la desaceleración secular de la tasa de rotación de la Tierra. Una vez más, observación astronómica. Hay segundos, hay desfases de segundos que afectan ¿qué? Sistema de comunicación y navegación. Y con eso terminamos. Sé que estos documentos parecieran muy técnicos, pero queríamos mostrarles la cantidad de repeticiones que enlazan todo este sistema de navegación y de tiempo a las estrellas, a la observación astronómica. De ahí la cantidad de observatorios por todo el mundo. De ahí que la centralización de datos y que Greenwich e Inglaterra se encarguen de hacer todo esto para poder tener ese punto como la hora cero, pero como les dijimos al inicio, pudo haber sido en otra parte del mundo. Simplemente Inglaterra ya tenía una infraestructura hecha y fue más fácil que ellos siguieran. Pero el punto acá es que estandarizar el mundo en tiempo y en coordenadas es una agenda globalista para poder disque comunicarse para sus agendas, más que para personas queriendo viajar y experimentar otras culturas. Pero bueno, dejaremos este video hasta acá. Si tienen algún comentario, aporte a esta presentación, nos encantaría escucharla. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.